tal, amigo? Buenos días. Dicen que debe ser muy aburrido estar viendo todos los días al señor de camiseta negra salir y tirarnos un video de 10 minutos. Y les garantizo que entre más joven es usted, más le cuesta sostener la atención en un video de 8 o 10 minutos. Pero deberías hacerlo, porque al final de cuentas, los que tenemos 50 o más años, ya no vamos a estar aquí en unos cuantos años, y ustedes, los que tienen 20, 25, 30 años que no conocen la historia, deberían escuchar de ella e involucrarse para que esta historia cambie. Porque si usted no tiene hoy 10 minutos para escucharme a mí, no se queje después cuando su hijo de 4 años o su hijo de 8 años no encuentre trabajo al salir de la universidad, o encuentre un país destruido, o la inflación y la devaluación lo hayan consumido en la pobreza. Entonces, yo creo que es mejor gastar 10 minutos ahora y entender lo que está sucediendo y apoyar para que un cambio se realice. Entonces, en este proceso de cambios voy a hablar sobre un poco de historia, que yo sé que es aburrida también para muchos jóvenes, porque los que estamos viejos siempre nos dicen, no, pero es que eso no va a cambiar, eso ya sucedió. Pero bueno, yo creo que si nos damos cuenta lo que Liberación hizo en los años 70, probablemente nos demos cuenta por qué ya no es necesario tenerlo como un partido político en este momento. Allá por 1972, siendo José Figueres Ferrer el presidente, en su segundo mandato, allá en el año de 1970, cuando Pepe fue presidente, en 1972 le abrió las puertas a un narcofinancista que se llamó Robert Lee Vesco. Robert Lee Vesco era un cubano, nacido en principios de los años 50, y que estafó a un montón de norteamericanos mediante esquemas Ponzi y robo a través de empresas financieras. Entonces en los años 70 tuvo que salir huyendo de los Estados Unidos, y Pepe Figueres le abrió las puertas en Costa Rica. Y se dejó decir, ojalá vinieran muchos Robert Vesco a invertir en Costa Rica. Así que Robert Vesco llegó en 1972, Figueres trató de que le dieran la nacionalidad de inmediato. Dichosamente el Tribunal Supremo de Elecciones se la rechazó en ese momento, pero no por ello Robert Vesco hizo 18 o 20 empresas diferentes con el capital que se había robado de los norteamericanos, y lo hizo en Costa Rica en 1972. A partir de ese momento, en esa administración y en la administración de Daniel Oduber Quirós, Robert Vesco hizo y deshizo desde Costa Rica. O sea, tenía inmunidad aquí, no iba a ser extraditado, no quisieron que fuera extraditado, y le abrieron las puertas para que estuviera aquí. Así que la cantidad de fechorías que Robert Vesco hizo y cómo se usó ese dinero que él se robó en Estados Unidos, habría que preguntárselo a don Pepe o a don Daniel Oduber, que fueron quienes lo tuvieron acá. En el año de 1978, tan pronto como ganó las elecciones Rodrigo Carazo, Robert Vesco salió hacia Cuba, porque estuvo 6 años entrando y saliendo a diestra y siniestra entre Cuba y Costa Rica, y en ese momento Rodrigo Carazo no lo dejó entrar nuevamente, y entonces ahí se le acabaron los tiempos de Robert Vesco en Costa Rica. Pero eso fue de los primeros narcofinancistas que estuvo en Costa Rica en los años 70. ¿Qué pasó en los 80? En los 80 fue otro gran nombre, Rafael Caro Quintero, un narcotraficante mexicano de uno de los carteles grandes de la droga en aquellos tiempos, porque siempre han habido grandes líderes de la droga y no era la excepción en los años 80. Rafael Caro Quintero fue un narcotraficante mexicano que cometió un error. Mató a un exagente de la DEA, al famoso Quique Camarena, creo que se llamaba. Hay una película incluso que rescata ese episodio, y fue perseguido con todas las fuerzas de la ley de Estados Unidos. Bueno, resulta que Caro Quintero entró en el gobierno de Luis Alberto Monge, probablemente movido por los mismos tentáculos de Pepe y de Daniel Oduber, y entró a Costa Rica en 1985. Entró con un capital enorme, compró una finca enorme con una mansión en la zona de San Rafael de Alajuela, compró propiedades en Escazú, compró propiedades en diferentes partes, y se asentó en Costa Rica. Imagínense en qué, ni siquiera entró por migración, ni siquiera quedó registro migratorio de la entrada de Caro Quintero a Costa Rica. Cuando Caro Quintero es detenido, en abril creo que fue de 1985, se detienen una serie de cosas, armas de oro, una famosa libreta que uno de los magistrados que hoy todavía están allí en el Poder Judicial fue quien
quien la retuvo y quien la perdió, porque esa libreta con los nombres de todos los políticos que estaban en la libreta de direcciones de Caro Quintero desapareció del Poder Judicial. Eso fue en 1985. Así que ustedes se pueden imaginar quiénes eran los tentáculos que estaban moviendo los hilos para que eso sucediera. Vean que eso fue al final de la administración de Luis Alberto Monge. Luego vino Óscar Arias y bueno, aquí puedo hablar un poquito de lo de Óscar Arias, pero lo voy a dejar para la parte 2 y les voy a contar los 4 o 5 grandes errores de Óscar Arias y por qué Liberación debe desaparecer de la historia de este país. Así que síganme, compartan estos videos, díganle a sus nietos, a sus hijos, a sus papás, usted que es una ama de casa, que tiene un ratito en la tarde cuando se sienta a tomar café, recuerden que este espacio se llama Un Café al Día. Usted que ya es un jubilado, usted que llega cansado de trabajar todo el día, siéntese un ratito y escuche estos relatos, porque yo sé que para muchos de ustedes va a ser como refrescarle la memoria de todo lo que vivimos en los 70s, 80s y 90s, y para otros que son más jóvenes, que se interesen un poquito por la historia. Tal vez ya no les gusta mucho leer libros, pero estos pequeños relatos les pueden clarificar la memoria. Igual, si hay alguien en el Partido Liberación Nacional que sienta que lo que estoy diciendo es mentira, que me convoque y nos sentamos a conversar a ver si es cierto o es mentira que lo que estoy diciendo acá sucedió en los años 70s y 80s en Costa Rica. Que tengan un buen día, dale me siga, síganme por favor y denle me gusta y comenten, que de eso se trata este espacio.